Buen día, jóvenes. Vamos a continuar revisando la estructuración, ¿no? La formación gramatical de los diferentes elementos gramaticales que estamos estudiando y analizando, ¿no? Esta clase vamos a hablar específicamente del pronombre, ¿no? Y algunas definiciones de las mismas, ¿no? Algunas características que tienen los pronombres en inglés. Específicamente nos vamos a centrar en los personal pronouns, en los pronombres personales, ¿no? Si cabe la traducción al español, porque el concepto es bastante diferente, ¿no? A la gramática del español, es distinto, y se van a dar cuenta, ¿no? ¿Okay? Entonces no es tan complicado. Bueno, los pronombres, empecemos por el término, ¿ya? En forma genérica. ¿De acuerdo? Y vamos aclarando un poquito y vamos a entenderlo también dentro de la explicación gramatical y cómo lo entendemos dentro de un contexto. El pronombre, ¿no? Es el reemplazo de un sustantivo, ¿no? Esa es su definición gramatical. De ahí el nombre en inglés, pronoun, el reemplazo de un noun, el reemplazo de un sustantivo. ¿Okay? O sea, el pronombre siempre va a reemplazar a un sustantivo. Actúa como tal. Un sustantivo, como vamos a revisarlo, vamos a verlo en las siguientes clases también, puede ser propio o común, ¿no? Entre sus características. Entonces ahí vamos entendiendo los conceptos, ¿no es cierto? Entonces el pronombre siempre es el reemplazo de un sustantivo, ¿eh? O sea, va en reemplazo, pues, generalmente de las funciones gramaticales que estamos estudiando. ¿Okay? Y esta vez en la forma de un personal pronoun. ¿Okay? En inglés se llama así. Pues digo, pronombre personal, vamos a ir aclarando el tema, ¿ya? A ver, vamos primero a revisar un diálogo. ¿Okay? Un pequeño diálogo, ¿no? Dentro de un contexto y vamos entendiendo. Voy a ir subrayando los personal pronouns, ¿okay? Para ir identificándolos, ¿no? Y dándoles el uso correcto. ¿Okay? The meaning of the pronouns, ¿no? El significado de los pronombres, obviamente dentro de un contexto, ¿ya? Dentro del uso. En este diálogo están Vicky and Andrew, ¿okay? Vicky y Andrés, Andrew, ¿no? ¿Okay? En un diálogo, ¿ya? Vicky se encuentra con Andrew, obviamente lo saluda. Hello, Andrew. Hola, Andrew. Have you seen Rachel? ¿Has visto a Rachel? ¿Has visto a Raquel? ¿Okay? Personal pronoun. Lo voy subrayando, ¿ya? Have you seen Rachel? ¿Tú has visto a Rachel? Andrew le responde, I don't think so. No creo. ¿No? I don't think so. Yo no creo haberla visto, se refiere, ¿no? ¿Okay? Yo. ¿Okay? I haven't seen her today. ¿Okay? Yo no la he visto hoy. Okay, I haven't seen her today. Yo no la he visto hoy. ¿A quién no ha visto? A Raquel. Okay? Otro personal pronoun. Y van apareciendo los personal pronouns, fíjense. Okay? Vicky continúa en el diálogo. We are supposed to be going out at 7:30 and it's nearly 8 now. Okay? Se supone que saldríamos, que vamos a salir, ¿no? A las 7:30 y, ¿no? Son cerca de las 8 ahora, ¿okay? Son cerca de las 8 ahora, ¿no? We eat, ahí van los personal pronouns. Andrew le responde al comentario, maybe she's just forgotten, ¿no? Quizás se ha olvidado, ¿ok? She, ¿no? You know Rachel, ¿no? Tú sabes, tú conoces a Rachel, ¿no? Seguramente que saben que es medio olvidadiza o despistada, ¿ok? You know Rachel, ¿ok? Vicky le dice, we are going out for a meal, ¿no? Vamos a ir a comer, ¿no? We are going out for a meal, vamos a comer. Matthew and Emma said they might come too. Matthew y Emma dijeron que ellos podrían venir también, ¿ok? I hope they haven't gone without me. Espero que ellos no hayan ido sin mí o no se hayan ido sin mí. ¿Okay? Without me, sin mí. ¿Okay? Y ahí está el diálogo, ¿no? Y he subrayado a los
personal pronouns, ¿ok? En sus dos categorías, ¿ok? Como sujetos y como objetos. Y ahí se desprenden el subject pronoun y el object pronoun, ¿ok? Dos características distintas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ir definiéndolos aquí, ¿ya? Y vamos a hacer un esquema también más adelante. Los personal pronouns I y me, ¿no? Las primeras personas, I y me, ¿ok? Como sujeto y como objeto. Means the speaker, se refieren a la persona que habla, o sea, hablar en primera persona, pues, ¿no? And you, ¿no? Tú, o usted o ustedes, también en plural, means the person spoken to, ¿no? Significa la persona a la que te diriges, ¿ok? You, la segunda persona, ¿no? La persona que se dirige, a la que estás hablando, a la que le hablas, ¿ok? We and us, ¿no? Nosotros, ¿no? Us sería el sujeto y el objeto, ¿ok? Means the speaker and someone else. Se refiere, ¿no? a la persona que habla y a alguien más, ¿ok? O sea, we, ¿no? Y a la persona que habla y a alguien más, nosotros, ¿ok? We. Es la primera persona del plural, mientras que I es la primera persona del singular, ¿ok? Here, aquí en el diálogo, we se refiere a Vicky and Rachel, ¿no? En el diálogo, we, cuando dice we, se refiere a Vicky y a Raquel, ¿no? Que se supone habían planificado encontrarse, salir a comer, ¿no es cierto? ¿Okay? He and him, ¿no? He, him. He, es él, es la tercera persona, ¿no? Him, o sujeto y objeto. Means a male person, ¿ok? Hace referencia a una persona de sexo masculino. And she, her, ¿no? She, ella, her, sujeto y objeto. A female person, una persona, obviamente, en el sexo femenino, ¿ok? He or she is Rachel, ¿ok? Aquí, en el diálogo, she hace referencia a Rachel, ¿ok? A ver, hay por ahí, she, we hope. Ok, she's just forgotten, ¿no? She se refiere a, en el diálogo están conversando de Raquel, ¿no? Que ella se ha olvidado la cita, ¿no? It means a thing, an action, a situation, or an idea, ¿ok? It, que no tiene traducción al español, hace referencia a alguna cosa, acción, situación, idea. Cuando hablamos de cosas nos referimos a, bueno, en realidad plantas, animales, el tiempo, el clima, cómo vamos a definir ahora. ¿Okay? Todo aquello que no es humano. En singular, porque it es singular. Here, it, aquí en el diálogo it, is the time, ¿no? Se refiere al tiempo, ¿no? Y dices, son cerca de las 8 ahora, ¿no? Hablo del tiempo, ¿okay? La hora, el tiempo. Okay. They and them, ¿no? Ellos, okay. Is the plural of he, she, and it. They es el plural de he, she, it, okay. Como plural. Acuérdate que it es singular, they es plural, ¿no? He, she, ¿no? Las terceras personas, por eso que they es tercera persona del plural, mientras que he, she, it es la tercera persona del singular, okay. And means people or things, y hace referencia a las personas y a las cosas. Ten cuidado, they hace referencia a las personas, plural de las personas, ¿no? Tercera persona, y plural también de las cosas, es el plural de it, ¿okay? Hace esa doble connotación, ¿ya? Mucha atención, ¿okay? Entonces, aquí están los personal pronouns, tanto como sujeto y como objetos, ¿okay? We can also use they and them for a person who we don't know if the person is male or female. También podemos usar a they o them como sujeto o objeto, ¿no? Para una persona cuando no sabemos si la persona es masculina o femenina. ¿Okay? O sea, no sabemos si es he o she, ¿no? En forma singular, digamos, ¿no? Fíjense en el ejemplo. If anyone calls, ask them to leave a message. Si alguien llama, obviamente una persona, pero no sé si él o ella, ¿ok? Diles, ¿no? Que dejen un mensaje, ¿ok? Diles a quién, a ese alguien que podría llamar, si es él o ella, ¿no? Por eso que lo generaliza, ¿ok? No sabemos si es hombre o mujer que podría llamar, ¿ok? Entonces, así lo trabajamos en el idioma inglés, ¿ya? Ask them to leave, ¿ok? O sea, ellos, no, aquí es o él o ella, uno de los dos, ¿ok? Y así lo entendemos. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, fíjense cómo vamos entrando a conocer a los personal pronouns, ¿ok? En sus dos categorías, subject or object,
sujeto u objeto, el cual revisamos en el siguiente esquema. Aquí vamos a ver en más detalle, ¿no?, la clasificación y el uso de los personal pronouns, ¿ok? Subject and object forms, ¿ok? O sea, los personal pronouns en sus formas de sujeto y objeto, ¿ok? A ver, vamos a identificarlos, ¿ya? Para dar una pequeña explicación al respecto, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los personal pronouns, tienen número, ¿ya? Singulares y plurales, ¿ok? Divididos en primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿ok? Como sujeto, ¿cuáles son los singulares? I, you, he, she, it, ¿ok? Primera persona I, segunda persona you, tercera persona he, she, it, ¿ok? Agrupados, ¿ya? Y los objetos, para cada uno de ellos, sería para I, me, para you, you, para he, him, para she, her, para it, it. ¿Okay? Y los plurales, también en primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿no? Los sujetos we, you, and they. ¿Okay? Sus respectivos objetos para we, us, para you, you, y para they, them. ¿Okay? Y ahí están, ¿verdad? Entonces fíjense que cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. ¿Okay? Recuerda que you puede ser singular o plural, o sea, tú o usted o ustedes. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo sé, profesor? En el contexto. ¿Okay? Hay que estar atentos a eso también, ¿ya? Entonces, esa es la característica gramatical, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda que it hace referencia a todo aquello que no es humano, pero recuerda que es singular. They vendría a ser su forma plural, o sea, they hace referencia al plural de las personas y al plural de todo aquello que no es humano también. ¿Okay? Entonces, fíjense en esos puntos, ¿ya? Entonces, el sujeto y el objeto de la oración. ¿Cómo actúa esto en una oración en inglés? Al igual que el español, ¿ah? Una oración está conformada por sujeto y predicado, ¿no es cierto? Lo más básico. ¿Okay? Dentro del predicado tenemos al verbo, o parte, ¿eh? Porque hay varios elementos. Dentro del predicado tenemos a un verbo y a un objeto. ¿Okay? Tenemos sujeto, verbo, objeto. Ya conocemos al verbo, lo hemos venido estudiando a lo largo del ciclo, ¿okay? En sus diferentes conjugaciones y formas verbales, ¿okay? Tiempos verbales, para ser más exactos, ¿ya? Sujeto, verbo y objeto de la oración. O sea, el sujeto ejecuta una acción, que es el verbo, y esta acción recae sobre el objeto de la oración. Lo digo al revés. El objeto recibe la acción, que es el verbo, emitida por el sujeto. ¿Okay? Estructuras gramaticales que funcionan en inglés y también en español, así que no hay forma de que te confundas o te equivoques. ¿Okay? Entonces, esos son los elementos gramaticales. ¿Ya? Otro detalle muy importante, las oraciones en inglés generalmente o siempre, casi siempre, salvo una pequeña excepción por ahí, necesitan a un sujeto en la oración. O sea, la oración en inglés tiene que tener un sujeto, sí o sí, necesariamente, es muy importante eso. Y ténganlo presente, ¿ya? No se olviden. Siempre una oración con un sujeto. ¿Eh? No es como en español que tenemos el sujeto tácito, sobreentendemos todo el tiempo o omitimos al sujeto, ¿no? Dando la importancia. En inglés no, siempre un sujeto. ¿Eh? Ok, y aquí vamos justamente con algunas explicaciones. ¿Eh? We use the subject form, I, etc. O sea, usamos la forma del sujeto, el subject pronoun. ¿Okay? When the pronoun is the subject and there is a verb. Cuando el pronombre es un sujeto y hay un verbo, ¿okay? Obviamente, en el pronombre está actuando como sujeto, ¿okay? Por eso que se reemplaza un sustantivo, ¿no? I don't think so, ¿no? Yo no creo, no pienso, ¿okay? No creo eso, ¿no? Maybe she's just forgotten, ¿no? Quizás ella se ha olvidado, ¿okay? Quizás ella se ha olvidado, ¿okay? Entonces, aquí está el sujeto, aquí está el verbo, verbo auxiliar, aquí también está otro como verbo complementario en realidad, ¿okay? She has, ¿okay? We use the object form, usamos la forma de objeto, me, etc., el object pronoun, que es el subject pronoun, este es el object pronoun, when the pronoun is the object of a verb or preposition, cuando el pronombre es el objeto del verbo, está seguido después del verbo, pues es el objeto del verbo, ¿okay? O preposición, o seguido una preposición, porque verbo, preposición, objeto, ¿okay? I haven't seen her today, ¿okay? Aquí está el objeto, ¿no? Yo no la he visto, ¿a quién? A ella. Aquí está el verbo, pues dicen objeto del verbo. I hope they haven't gone without me. ¿Okay? Espero que ellos no se hayan ido sin mí, ¿no? Aquí el objeto no está, aquí está el verbo, ¿ven? Aquí hay una preposición, pues lo que es objeto de la preposición. ¿Okay? Son las dos formas en las que se presenta
object pronoun en inglés. ¿Okay? Después de un verbo o después de una preposición. ¿Okay? Obviamente el antes está el sujeto y el verbo. ¿Okay? Justamente la acción, pues, ¿no? The pronoun on its own or after be usually has the object form. El pronombre que va por su cuenta, por su propia cuenta, o después del verbo be, usualmente tiene la forma de objeto. ¿Okay? Fíjense. Fíjense esta pregunta. Who spilled coffee all over the table? ¿Quién derramó el café? Aquí está en pasado, como fue el pasado. ¿Eh? ¿Quién derramó el café en toda la mesa, por sobre toda la mesa? Posible respuesta, me. Si estás solito y no puedes decir, en español decimos yo. En inglés no puedo decir I, no puedo traducirlo. ¿Okay? Digo me, lo uso como objeto, en la forma de objeto. ¿Okay? Porque sobre mí está cayendo la acción. ¿Okay? Otra forma, ¿no? Otra respuesta, otra forma de responder, sorry, it was me. Perdón, discúlpeme, ¿no? Fui yo. ¿Okay? No digo it was I, no, it was me. Lo uso como objeto, justamente después del verbo be. ¿Okay? Después del verbo after be, después del verbo conjugado en el pasado, como ya sabemos. ¿Okay? Compare this answer. Ahora compara esta respuesta. Who spilled coffee all over the table? ¿Quién derramó café en toda la mesa? I did. Aquí lo uso como sujeto porque tengo un verbo, el verbo auxiliar. O sea, yo lo hice, yo derramé café en la mesa. Una respuesta corta en realidad. Este did como auxiliar está reemplazando toda la información que viene en la pregunta. ¿Okay? O sea, esta o esta respuesta son válidas. Si tú usas como sujeto, utiliza el verbo auxiliar, porque la gramática dice que necesitas siempre después de un sujeto, ¿no? Como pronombre como sujeto, a un verbo. Cualquier tipo de verbo. ¿Okay? I did, yo lo hice. ¿Okay? Justamente en la relación directa en el tiempo gramatical. Como está preguntando el pasado, responde en el pasado. Usa el verbo auxiliar del pasado, que ya lo conocemos. ¿Okay? Decir me, decir I did, decir sorry it was me, son respuestas válidas, gramaticalmente bien construidas. Y estamos diciendo exactamente lo mismo. ¿Okay? Hay que tener en cuenta en cómo se entiende también dentro de un contexto. ¿Está claro, chicos? ¿Okay? Entonces recuerden, el subject pronoun y el object pronoun de la oración. ¿Okay? El sujeto y el objeto de la oración. El personal pronoun, son dos tipos de personal pronoun, sujeto y objeto. ¿Okay? Esa es la estructura gramatical que hay que considerar. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver otras formas de sujetos que tenemos dentro de la oración. Y hablemos un poquito más de este it, ¿no? Que se lo traducen como esto, eso, ¿no? En realidad no tiene traducción, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya le dije que ese it es la forma singular de todo aquello que no es humano, que no es persona, ¿no? Y en el siguiente esquema vamos a explicarlo en más detalle. Tenemos otras formas de sujetos que es importante reconocer o identificar en inglés, ¿ya? Me refiero a there and it. There, it. ¿Okay? Mira estas dos formas, ¿ya? Empecemos primero por there. There plus be. There más el verbo be. ¿Okay? Look at this example. Fíjate en los ejemplos. A ver, ¿no? Antes de la traducción, fíjate en el detalle. I really ought to phone home. ¿No? De verdad, debo llamar a casa. Debería llamar a casa, debo telefonear, ¿no? Y alguien me dice, ¿no? Well, there's a phone box around the corner. Bien, hay una cabina telefónica a la vuelta de la esquina. Okay, around the corner. There's es la contracción de there is. Is es el verbo be conjugado. There must be. Okay, there is. Okay, there's. ¿De acuerdo? Could I make myself an omelette? ¿Podría yo prepararme una tortilla? Okay, omelette, huevos revueltos, una tortilla. Okay. Of course, por supuesto, ¿no? There are some eggs in the fridge. ¿No? Hay huevos, hay algunos huevos en el refrigerador. Okay? There hay. Okay? There are es el verbo be también conjugado. Okay? There plus be, there are. Okay? There is y there are, hay. Okay? There's an important meeting at work that I have to go to. ¿No? Hay una reunión importante en el trabajo a la cual yo tengo que ir. Okay? That I have to go to. Okay? There is y there are. To talk about the existence of something, we use there plus be. Okay? Para hablar acerca de la existencia de algo, usamos there más el verbo be. Be agrees with the following noun. El verbo be se pone de acuerdo con el siguiente sustantivo, es decir, singular o plural. ¿Okay?
Fíjate, ¿ah? There is a box. There is a phone box, ¿no? Hay una cabina telefónica. But there are some eggs. Pero hay algunos huevos. ¿Ok? En español, este hay, por cierto, H-A-Y, ¿okay? No tiene número. ¿Okay? Hay, al igual que there is o there are, o en inglés sí tiene número, denota la existencia de algo o alguien. Si fuera negativa sería la no existencia, también pregunta. ¿Okay? Esa es la diferencia, ¿ya? There is es el hay singular. ¿Okay? Fíjate. There are es el hay plural. Bueno, por eso que there must be, ¿no? There are or there is se pone de acuerdo con el sustantivo que lo precede. ¿Okay? En singular o en plural. Esa es la explicación. Y aquí there funciona como un sujeto. ¿Okay? Como una forma de sujeto, como una forma de pronombre, vamos a decirlo, ¿ya? Here are more examples. Aquí hay más ejemplos. ¿Okay? There's a bus at 10 to 5. ¿No? Hay un bus, un bus a 10 para las 5. ¿Okay? Pregunto, is there a toilet in the building? ¿Okay? ¿Hay un baño en el edificio? Estoy preguntando por un baño, sí, la existencia, ¿no? ¿Okay? Is there, cambia posición con el verbo be, ¿no? There have been some burglars recently. ¿Okay? Han habido algunos asaltos recientemente. ¿Okay? Iría con todo esto, ¿no? ¿Okay? There have been. ¿Okay? En el presente perfecto, acuérdense. ¿Okay? Han habido algunos asaltos recientemente. There will be a meal waiting for us. ¿Okay? Habrá, ¿okay? Una comida esperando por nosotros. ¿Okay? There will be, futuro. ¿Okay? Con los auxiliares. Amo de pregunta. Were there any bargains in the sale? ¿Okay? Were there, ¿no? Pasado. ¿Okay? Es el mismo verbo, ¿no? Habrán algunos remates en la venta, ¿no? En las ofertas, habrá algunos remates. Bargains son remates, no rematar, bajar el precio, ¿no? En las ofertas, en las tiendas. Were there, plural. Bargains, remates, ¿ok? Que es el plural, ¿ven? En pasado. There might have been an accident, ¿no? Pudo haber sido, podría haber sido, ¿ok? There might have been, ¿no? Podría haber sido un accidente, o pudo haber sido un accidente, ¿no? Pudo haber sido, ¿ok? Siempre con el verbo be, ¿no? Y intervienen los otros verbos, los modals, ¿ok? Con sus respectivos auxiliares también, ¿no? Entonces, ahí está la relación directa, el there is y there are siempre, ¿no? Bus, toilet, ¿no? Un bus, un baño, singulares, plurales, ¿ok? Burglaries, ¿ok? Bueno, el verbo está conjugado, ¿no? En la conjugación, ¿ok? Entonces intervienen esas formas. We also use there with words like a lot of, many, much, more, enough, and with numbers. También usamos there, ¿no? Con palabras como a lot of, mucho, ¿no? Many, much, también mucho, contables y no contables, more, más, enough, suficiente, y con números. ¿Okay? Obviamente, números trabajamos con los plurales, ¿no? There were a lot of problems, ¿no? There were, hubieron muchos problemas to discuss, para discutir. ¿Okay? There's too much noise in here, ¿no? Hay demasiado ruido aquí. Will there be enough chairs? ¿Habrán suficientes sillas? ¿Habrán suficientes sillas? There are 30 days in April. Hay 30 días en abril. ¿Okay? There are 30 days hay 30 días en abril. ¿Okay? Y así utilizamos a este there. There más el verbo be. There is y there are. Acuérdense que este verbo be puede estar conjugado en todos los tiempos y las formas que ya conocemos, ¿okay? Que hemos estudiado, ¿no? Y las estructuras gramaticales siguen siendo las mismas, no han cambiado, ¿okay? Hay que estar atentos al contexto e interpretarlas correctamente, ya que este there actúa como una forma, como una suerte de sujeto en la oración, ¿okay? Teniendo una característica estructural, digamos, bastante única, pero respetando las reglas gramaticales con relación al verbo, que ya lo conocemos, ¿okay? En los diferentes tiempos verbales que hemos estudiado, ¿no? Específicamente con el verbo be, ¿no? Sería como así como hay, ¿no? ¿Okay? Hay, denotando la existencia de algo, ¿okay? Muy bien, vamos a ver ahora cómo entendemos y utilizamos a este it.